Bienvenidos a su materia de Matemática 5. Vamos a abordar en esta ocasión la lección número 7. Estamos en la unidad número 1, estudiando el concepto de diferencial de una función. Y vamos a abordar ahora el tema 1.7, en donde vamos a estudiar el cálculo de la constante de integración. Iniciamos. Bien, muchachos, estamos en la materia de Matemática 5. Esta es su lección número 7. Estamos en la unidad número 1, estudiando el concepto de diferencial de una función. Y el tema que vamos a abordar el día de hoy va a ser el cálculo de la constante de integración. Es el tema 1.7, cálculo de la constante de integración. Bien, miren, muchachos, el objetivo va a ser que el alumno conocerá la metodología que debe aplicarse para determinar el valor de la constante de integración de una función, dadas algunas condiciones iniciales. Bien, vamos nosotros a iniciar nuestro contenido recordando, obviamente, ¿verdad?, lo que es la integral indefinida. Y nosotros tenemos aquí que la integral indefinida, integral de una función, f' de x, diferencial de x, la podemos nosotros llamar como f de x mayúscula, f mayúscula de x más c, que es su constante de integración. Donde c, bueno, pues aquí estamos indicando es la constante de integración. Bien. Ahora bien, vamos a ver cómo podemos interpretar esto. Fíjense bien. Tenemos nosotros que f de x más c es el resultado de la integración. Entonces, este valor f de x, f mayúscula de x más c, corresponde a una familia de funciones determinadas por la constante de integración c. C entonces puede tomar diferentes valores. Si nosotros graficamos obviamente funciones con diferentes valores de c, lo haríamos de la siguiente manera. Fíjense bien, aquí tenemos una gráfica en donde podemos observar en nuestro plano cartesiano x, y. Tenemos que aquí, por ejemplo, esta sería una función f mayúscula de x más una constante c1, que obviamente sería diferente a otra función f mayúscula de x más una constante c2. O sea, estas dos ecuaciones serían diferentes. Estas dos funciones serían diferentes. Y entonces aquí tendríamos que, bueno, pues otra función f mayúscula de x más una constante 3, que sería diferente a las demás, también va a ser una función y va obviamente a tener una gráfica diferente. Entonces, podemos decir nosotros, fíjense bien, que bueno, aquí generalizando esto, ¿verdad? Aquí tenemos esta función f de x, f mayúscula de x más c, corresponde a una familia de funciones determinadas por la constante de integración c. Bueno, y ya cuando calculemos nosotros el valor de esta constante c, nos vamos a referir a una función en particular. Entonces, en este tema vamos a ver cómo calculamos precisamente una función, ¿verdad? Una función con una constante de integración. Vamos a ver cómo calculamos esa constante de integración, ¿verdad? Y bueno, esto lo vamos nosotros a poder apreciar mejor con los problemas, obviamente, que vamos a resolver. Y pues vamos entonces a decir que podemos observar que dependiendo del valor de c, es la función f de x que se está generando. Entonces vamos a ver un primer ejemplo. Aquí tenemos un primer ejemplo y tenemos nosotros aquí que nos piden lo siguiente. Dice, la pendiente de una recta tangente a una curva es x más 3. Obtener la ecuación de la curva si pasa por el punto 2,2. Fíjense bien, o sea, vamos a repetir aquí el enunciado de este ejemplo
porque hay que recordar los conceptos que ya estudiamos obviamente en materias pasadas. Fíjense bien, aquí dice la pendiente de una recta tangente a una curva. Esto que estamos leyendo aquí es lo que nosotros conocimos como la interpretación geométrica de la derivada. O sea, la derivada de una función es la pendiente de una recta tangente a una curva. Entonces, dice ahí que esa pendiente es x más 3. O sea, estamos diciendo que la derivada de esa función es x más 3. Por eso es que la vamos a denotar aquí así, como f' de x. Y esto va a ser igual a x más 3. Entonces, fíjense bien que si nosotros integramos esa derivada, esa función integral de f' de x, bueno, va a ser igual a la integral obviamente de la función, que en este caso es x más 3, o sea, multiplicado por diferencial de x. Y esto, bueno, lo podemos nosotros expresar también así. Aquí vamos a separar, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? A esta integración de la siguiente manera. Podemos decir nosotros que sería integral de x por diferencial de x. Voy a integrar este primer término y después aquí le voy a sumar la integral de 3 por diferencial de x. Entonces esto yo lo puedo expresar así de esta manera. Entonces aquí yo voy a integrar cada uno de los términos. Entonces decíamos nosotros, ¿verdad? Que pues bueno, la integral, o sea, para integrar lo que es esta función, sería encontrar la antiderivada. Y aquí nosotros ponemos aquí que la integral de este término, x diferencial de x, es un medio de x al cuadrado. Esa sería la antiderivada de esta función de x, ¿verdad? De x diferencial de x. Entonces, ¿por qué razón la antiderivada? Porque fíjense, si derivamos aquí este término, nos va a dar este valor de x. ¿Verdad? Vamos a ver, o sea, aquí tenemos 2 y aquí ponemos por 1. 2 por 1 por x a la 2 menos 1. Entonces aquí sería 2 por 1, aquí me va a quedar 2. Entre 2, pues va a ser igual a 1. Por x a la 2 menos 1. 2 menos 1 es 1, entonces me quedaría x nada más, entonces por eso me queda aquí x. Y aquí queda diferencial de x. Ahora, yo voy a integrar este término también, integral de 3 diferencial de x. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Decíamos, bueno, pues vamos a encontrar la antiderivada. Es una función que al derivarse nos va a dar la función original, que en este caso es esta constante. Entonces aquí estamos diciendo que la antiderivada es 3x. ¿Por qué estamos proponiendo 3x? Porque fíjense bien, si derivamos este término, tenemos que sería 1 por 3, 3. A la x, es 1 por 3, 3. Por x a la 1 menos 1. Aquí 1 menos 1 nos va a dar 1 menos 1, va a dar 0. Y ya sabemos que cualquier literal o cualquier número le va a dar la cero potencia, es igual a la unidad. Entonces, por lo tanto, aquí sería, esta x se convierte en un 1. Y 1 multiplicado por 3 va a dar 3. Y eso es lo que yo tengo acá. ¿Verdad? Eso es lo que yo tengo acá. Pero acuérdense bien que, bueno, una vez que nosotros ya integramos, tenemos que sumarle en la integral indefinida la constante de integración. Entonces aquí le sumamos la constante de integración c. Y entonces aquí tenemos que denotar lo siguiente. Nos dice que el punto a considerar es 2,4. O sea que x va a tener un valor de 2 y y va a tener un valor de 4. Bueno, pues esos valores los voy a sustituir, ¿verdad? En esta ecuación que yo planteé aquí. A ver, observen ustedes esto. La integral de f' de x va a ser igual a f mayúscula de x, ¿verdad? Esto va a ser esto. Y la integral de esta función, pues ya me dio esto. Entonces, ya construí una ecuación de esas características. Y en esta ecuación yo voy a sustituir ahora el punto a considerar. El punto, ¿verdad? Es 2,4, ¿verdad? Es el punto, ¿verdad? Por donde pasa la tangente a la curva. Entonces un punto 2,4. Entonces x tiene un valor de 2, y tiene un valor de 4.
Entonces aquí vamos a ver, vamos a sustituir, aquí tenemos, bueno, f mayúscula de x es lo mismo que y. Entonces y, ¿cuánto vale? Pues y vale 4, entonces le pongo 4. Igual, aquí voy a tener un medio de x elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale x? Pues vale 2, aquí lo pongo, 2. Bien, voy a volver a repetir porque creo que ya no se veía bien aquí en la imagen. Entonces voy a volver a repetir. Tengo mi función, aquí está, y yo voy a sustituir en esta función los valores de x va a ser igual a 2 y y va a ser igual a 4. Y decíamos nosotros, bueno, aquí f de x, que es y, ¿cuánto vale? Y ¿cuánto vale? 4, pues entonces pongo a 4. Pongo 4. Es igual a un medio de x, ¿cuánto vale x? X vale 2, y aquí pongo 2 elevado al cuadrado. Más 3 por x. X vale 2, entonces 3 por 2, más la constante de integración. Bien, entonces aquí yo ya lo que tengo que hacer nada más son operaciones. Y aquí esas operaciones, fíjense, me va a hacer lo siguiente. 2 al cuadrado va a ser igual a 4. Entonces aquí me va a quedar un medio por 4 más 3 por 2, 6 y más la constante de integración. Todo esto va a ser igual a 4. Bien. Aquí avanzamos y tenemos 4 va a ser igual. Aquí nosotros si multiplicamos un medio por 4, pues entonces aquí es lo mismo que yo pongo 4 sobre 1. Acuérdense bien que es una multiplicación de fracciones comunes. 4 por 1, 4. 2 por 1, 2. Y entonces 4 entre 2 me va a dar 2. Y aquí me queda el 2. Aquí está. Bien. Ahora, más 6 y más la constante de integración. Muy bien. Aquí yo despejo el valor de c y voy a pasar estos dos términos, los voy a pasar para otro lado de la ecuación. Entonces, si este está con signo más, va a pasar para este lado con signo menos. Si está con signo más, pasa para otro lado con signo menos. Entonces, aquí yo tengo 4, me queda igual. Y este 2 me va a quedar como menos 2. Y este más 6 me va a quedar como menos 6. Y esto va a ser igual a c. Bien, hacemos nosotros la sumatoria algebraica de estos números. Y aquí yo tengo 4 positivo menos 2. Me van a dar 2 positivo menos 6 menos 4. Y eso va a ser igual a c. Bueno, esto también yo lo puedo expresar así, c igual a menos 4. Entonces aquí, ¿verdad? Sustituimos este valor de la constante en la función y aquí tenemos nosotros que entonces f de x me va a quedar un medio de x al cuadrado más 3x más c, o sea, esa es la función y aquí voy a sustituir el valor de c encontrado. Entonces, f mayúscula de x va a ser igual a un medio de x al cuadrado más 3x menos 4. Y esa sería, ¿verdad? Mi ecuación, ¿verdad? Particular en donde yo calculé cuál es, obviamente, ¿verdad? La constante de integración y definí esa función. Exactamente, aquí está. ¿Sí? Muy bien. Vamos nosotros ahora a realizar un ejemplo número 2. Fíjense bien, aquí tenemos nosotros este ejemplo. Vamos a verlo aquí. Aquí tenemos otro ejemplo y tenemos un ejemplo 2 en donde se dice aquí en el enunciado, dice la pendiente de una recta tangente a una curva es 9x al cuadrado más 6x menos 11. Obtener la ecuación de la curva si se considera que pasa por el punto 2,1. Entonces, ¿cuál va a ser mi función? Aquí le ponemos f' de x es igual a 9x cuadrada más 6x menos 11. Esto es, ¿verdad? Esta es la pendiente de una recta tangente a una curva. Es esta. Muy bien, entonces mi derivada, aquí lo estoy poniendo, f' de x es igual a 9x cuadrada más 6x menos 11. Bien, entonces voy a integrar esta función f' de x, aquí lo pongo, integral de f' de x, y aquí lo indico, integral de, y pongo aquí toda la función, 9x cuadrada más 6x menos 11 por diferencial de x. Bien, separo aquí cada uno de estos términos y aquí yo voy a tener que esto yo lo puedo expresar así. 9 integral de x cuadrada por diferencial de x más 6 por integral de x diferencial de x menos 11 integral por diferencial de x. O sea, ya separé cada uno de estos términos que están multiplicados por diferencial de x, ¿correcto? Esto lo puedo expresar aquí así. Y entonces ahora, bueno, pues ya voy yo a
a integrar, ¿verdad? Voy a integrar cada una de estos términos. Acuérdense bien, vamos a encontrar la antiderivada de x al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la antiderivada de x al cuadrado? Pues es x cúbica sobre 3. Este 9 es el que está aquí antes del signo de integración. Ese lo pongo acá, ¿verdad? Y yo pongo la antiderivada de x elevada al cuadrado. Sería x al cubo sobre 3. ¿Por qué es x al cubo sobre 3? Bueno, porque si yo derivo este x cúbica sobre 3, voy a tener 3 por x a la 3 menos 1. Aquí 3 entre 3 me daría 1. Y aquí x a la 3 menos 1 me quedaría 2. Entonces aquí me va a quedar x cuadrada, que es lo que yo tengo acá. Va a quedar el 9 multiplicando a x cuadrada, que es lo que yo tengo acá. Entonces por eso, ¿verdad? Yo estoy aquí poniendo que la integral de este término es este, ¿verdad? De la misma manera, yo aquí pongo este 6, este lo pongo acá, aquí está. Y de esta integral de x diferencial de x obtengo lo que es la antiderivada. Y la antiderivada es x al cuadrado sobre 2. X al cuadrado sobre 2. ¿Por qué razón? Porque si yo derivo x al cuadrado sobre 2 me va a quedar 2 por x a la 2 menos 1. Este 2 entre 2 me va a dar 1. X a la 2 menos 1. 2 menos 1 es 1. Y entonces va a quedar x nada más. Entonces, ¿qué es esto? Multiplicado por 6, que aquí está. 6, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, yo puedo decir que esto es esto, que está aquí. Muy bien. Aquí yo obviamente estoy integrando, ¿verdad? Aquí pongo 11 afuera de la integral por diferencial de x. Entonces aquí me quedaría x nada más a la 1. Porque 1 por x a la x a la 1 menos 1. 1 menos 1 va a ser 0 y ya sabemos que toda literal elevada a la ser potencia es igual a la unidad. Entonces aquí este x se convierte en un 1 y 1 por 11 me va a dar 11, que es lo que yo tengo acá nada más. Yo tengo aquí un 11 que es una constante que la saqué y aquí me queda el diferencial de x. Bien. Bueno, y no se olviden que tienen que sumarle al final lo que es la constante de integración. Estamos en un ejemplo de integral indefinida. Y entonces, bueno, pues esto nos ocupa. Vamos a calcular la constante de integración. Entonces yo aquí ya vamos a hacer unas reducciones y voy a poner f de x, f mayúscula de x va a ser igual 9 entre 3 a 3. 3 por x al cubo, esto es esto. Aquí serían 2, 6 entre 2 a 3. Me va a quedar 3 por x al cuadrado. Y aquí me quedan menos 11 x más c. Muy bien. Entonces, el punto a considerar, ¿verdad? Es 2,1, de acuerdo con lo que nos están dando en el enunciado inicial. Entonces, x va a tener un valor de 2, y va a tener un valor de 1, y entonces yo voy a sustituir en esta ecuación, voy a sustituir estos valores. Y entonces lo vamos a hacer con mucho cuidado. Vamos a hacerlo con mucho cuidado y entonces yo aquí pongo, ¿verdad? Aquí pongo 1, o sea, este valor de f mayúscula de x, pues, ¿cuánto vale y? Este es f de x mayúscula, es y. ¿Cuánto vale? Pues 1, entonces pongo aquí 1. Esto va a ser igual a 3, aquí lo pongo 3. Por x, ¿cuánto vale x? Aquí vale 2, entonces 2 lo pongo acá, 2 al cubo. Más 3 por x, ¿cuánto vale x? 2 al cuadrado. Menos 11 por 2 más c. Bien, aquí ya hacemos las operaciones. Aquí tenemos que 1 va a ser igual a 2 al cubo, pues es 8, aquí lo pongo. ¿Verdad? Entonces me queda 3 por 8, pues más 3 por... Y aquí 2 al cuadrado, pues es 4. Entonces aquí lo pongo 4. Y aquí me queda 11 por 2, más la constante de integración. Muy bien, entonces aquí continúo. 1 va a ser igual a 3 por 8, 24, más 3 por 4, 12, menos 11 por 2, 22, más c, que es la constante de integración. Bien, de aquí despejo la constante de integración y paso todos esos términos para el otro lado. Si están sumando, los paso restando. Si están restando, los paso sumando. Entonces aquí, fíjense, me va a quedar el 1, que es igual. Este 24 está con signo positivo, lo paso para acá con signo negativo, del otro lado de la ecuación, menos 24. Este es más 12, lo paso para el otro lado como menos 12. Este es menos 22, lo paso para el otro lado como más 22 y esto va a ser igual a C. Bien,
hago la sumatoria algebraica de estos números y les va a dar menos 13. Entonces yo puedo decir que C es igual a menos 13. Este valor es de la constante y obviamente lo vamos a sustituir en la función. Aquí está, en esta función, f mayúscula de x es igual a 3x cúbica más 3x cuadrada menos 11x más c. Aquí lo vamos a sustituir. Entonces, aquí observemos que nos queda, ¿verdad? Aquí está la función f de x igual a 3x cúbica más 3x cuadrada menos 11x más c. Entonces, en lugar de más c, vamos a ponerle el valor de la constante al que llegamos. Entonces, aquí me va a quedar una función que va a ser f mayúscula de x es igual a 3 por x al cubo más 3 por x al cuadrado menos 11x menos 13. Entonces, ahí está mi ecuación resultante, ¿verdad? Esta es mi ecuación, ¿verdad? Y en nuestro problema está resuelto. Muy bien, vamos a hacer otro ejemplito. Aquí tenemos un ejemplo número 3. Vamos a revisarlo con mucho cuidado. Aquí tenemos el ejemplo número 3. Y aquí dice, la pendiente de una recta tangente a una curva es x cuadrada más 2x. Obtener la ecuación de la curva si se considera que pasa por el punto 1,4. Entonces, ¿cuál es mi función? F' de x pues es igual a x cuadrada más 2x. Esta es la pendiente de la recta, ¿verdad? De la recta tangente a la curva. Entonces, aquí está, es la derivada. F' de x es igual a x cuadrada más 2x. Muy bien, entonces integral de f' de x va a ser igual a integral de la función, ¿verdad? X cuadrada más 2x por diferencial de x. Bien, separo cada uno de estos términos. Aquí me queda integral de x cuadrada por diferencial de x más 2x por diferencial de x, ¿verdad? Y esto también yo lo puedo expresar aquí así, como integral de x cuadrada por diferencial de x. Y este término, como tiene una constante, bueno, pues la saco antes de la integral. Entonces me pongo aquí más 2 integral de x por diferencial de x. Y entonces ahora sí ya integro. Acuérdense bien que ahorita lo estoy haciendo considerando la antiderivada, el concepto de antiderivada todavía. Posteriormente, cuando ya vayamos nosotros a resolver funciones algebraicas, vamos a utilizar ya ecuaciones. Ahorita todavía estamos utilizando el concepto de antiderivada. Entonces aquí fíjense bien cuál es la antiderivada de x al cuadrado. Bueno, pues es esto, x cúbica sobre 3. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque si yo derivo esta función voy a llegar a esta, que es x al cuadrado. Fíjense bien, si yo derivo 3 por x a la 3 menos 1, entonces aquí me queda 3 entre 3, me va a quedar 1. Por x a la 3 menos 1, 3 menos 1 es 2, entonces aquí me va a quedar x cuadrado, y eso es lo que yo tengo acá. Entonces aquí yo estoy poniendo la antiderivada, entonces aquí voy poniendo x al cubo sobre 3. Esa sería mi integral de este término. Ahora más la integral de este término, aquí, este 2 es la constante, aquí la pongo. Y la integral de x, diferencial de x, vendría siendo esta antiderivada, x al cuadrado sobre 2. ¿Verdad? Aquí yo tengo que, si yo multiplico 2 por x, si yo derivo 2 por x a la 2 menos 1, entonces este 2 sobre 2 me va a dar 1, y x a la 2 menos 1 va a ser 1, y aquí me va a quedar x nada más. Este 2 no se toca, aquí está, nos queda igual. Y acuérdense bien que, bueno, aquí, una vez que yo hago el proceso de integración, considerando el concepto de antiderivada, bueno, pues le pongo la constante de integración, más c. Muy bien, ya lo puse. Entonces ahora yo voy a reducir, ¿verdad? Nuestra ecuación. Aquí va a tener que f de x es igual a x cúbica sobre 3 más, aquí 2 entre 2, pues se va a eliminar y me queda nada más x al cuadrado. Entonces este y este se eliminan. Aquí me queda x al cuadrado más c. El punto a considerar es 1,4. Aquí acuérdense bien, este es el valor de x y este es el valor de y. Muy bien. Continuamos con nuestras operaciones y entonces decimos, bueno, pues el valor de f mayúscula de x, que es y, ¿cuánto vale y? Pues vale 4, pues aquí lo pongo. Y esto va a ser igual a, aquí sería x al cubo, ¿cuánto vale x? 1, 1 al cubo sobre 3, más x al cuadrado, ¿cuánto vale x? 1, 1 al cuadrado, más c. Bien, entonces ahora continúo y digo 4 es igual a 1 al cubo es 1, me queda aquí un tercio, más 1 al cuadrado, pues es 1, me queda más c. Muy bien,
Paso estos términos para otro lado, ya sabemos, si están sumando, pasan restando. Si están restando, pasan sumando. Entonces aquí despejo C y va a quedar 4 menos 1/3 y menos 1. Hago estas operaciones, aquí están indicadas, es una resta de quebrados, fracciones comunes, aquí está la solución, ¿verdad? Aquí el común denominador lo ponemos es 3 y decimos 3 entre 1 a 3. 3 por 4, 12 y lo pongo acá. Este menos lo paso acá. Después digo 3 entre 3, 3 entre 3 a 1, 1 por 1, 1 y lo pongo acá. Este menos es el que está acá. Y después digo 3 entre 1 a 3, 3 por 1, 3 y lo pongo acá. Entonces me quedan más 12 menos 1 y menos 3 sobre 3. Esto es igual a C. Entonces 12 menos 4 entre 3. Esto lo puedo expresar aquí. Así. Eso va a ser igual a C. Bien, entonces aquí 12 menos 4 me va a dar 8. 8 entre 3 es igual a C. Por lo tanto, el valor de C de la constante de integración es igual a 8/3. Sustituimos en la ecuación f mayúscula de x igual a x cúbica sobre 3 más x cuadrada más C. Aquí sustituyo el valor de la constante de integración y entonces me queda esta ecuación que va a ser f mayúscula de x es igual a x cúbica sobre 3 más x cuadrada más 8/3. Bien, muchachos, miren, esto es todo por el momento. Yo quiero comentarles que sigan ustedes mandando sus ejercicios en clase. Ahora nada más ya van a quedar los puros ejercicios en clase. Las tareas que estábamos dejando para que ustedes las resolvieran y las mandaran al viernes, ya no las vamos a dejar. Ahorita nada más nos vamos a ir con puros ejercicios en clase. Entonces hay uno propuesto después de la siguiente lección. Entonces yo quiero comentarles que manden ustedes los ejercicios en clase en más tardar en la última hora que tengamos en la materia, ¿verdad? Que normalmente es el día miércoles, ¿verdad? El día miércoles, bueno, en la última hora que tengamos asignada para esta materia, mándenla, suban a las plataformas, mándenme su información para que yo la registre y desde luego, ¿verdad? Vaya teniendo el apoyo, obviamente, de su avance. Bien, entonces, eso es todo por el momento, muchachos. Échenle muchas ganas, pónganse a estudiar y sean felices. Hasta pronto.